Hola a todas las personas que nos ven y nos siguen en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura del libro de Zecharia Sitchin llamado Las guerras de los dioses y los hombres. La primera guerra en que participan terrestres, ¿no?, entre Horus y Set, ahí en el Sinaí, en Egipto. Esa fue la primera vez que los terrestres aprendieron a guerrear enseñados por los Anunnaki. Y hasta el día de hoy continúan los terrestres con esa desgracia, haciendo guerras por los mismos motivos que se hacían al principio, que hacían los Anunnaki, para robar territorio, para tener poder, que siguen haciendo guerras por esos mismos motivos hasta el día de hoy y por otros que han aparecido, como hace Estados Unidos. ¿Guerras para qué? Para ganar dinero, para enriquecerse. Y los territorios ya lo dejan en segundo lugar. Si no tiene recursos, lo destruyen. Lo mandan a la Edad Media, como ellos dicen, ¿no? Si hay petróleo, se quedan con él, como están haciendo los estadounidenses en Siria, ¿no? Se meten en Siria y ahí están todavía, ¿no?, robando petróleo a dos manos. Camiones y camiones de petróleo robando. Y dicen que defendiendo a Siria de los terroristas que ellos mismos se entrenan allá. Y seguimos entonces hablando, terminamos hablando en la otra lectura anterior de esas consecuencias de la primera guerra de la pirámide entre Set y su sobrino Horus. Continúa Zecharia Sitchin diciendo entonces: en varios textos se habla de la segunda guerra de la pirámide. La segunda, ¿ves? Algunos de ellos escritos en el original sumerio, otros en versiones acadias y asirias. Akkad era una gran ciudad en la que se fundó ahí en Mesopotamia, y en Sumeria, los sumerios y los acadianos fundaron dos ciudades grandísimas, eran como estados, y se desarrollaron, tuvieron mucho poder, y por eso habla de Acadia, o sea, el acadio, el idioma de esa parte ahí que hablaba esa lengua en Mesopotamia, la ciudad, estado de Akkad, y los asirios que llegan más tarde. Entonces escriben textos, y en esos textos, algunos de ellos escritos en el original sumerio, otros en versiones acadias y asirias, los expertos, ¿quiénes son los expertos que Zecharia Sitchin siempre menciona? Con ese doble sentido. A veces son hipócritas, a veces son mentirosos, a veces son manipuladores, a veces son tercos que no quieren creer las cosas. A eso Zecharia Sitchin le llama los expertos. Y después casi que ellos escriben o que dice algo de los expertos, él siempre le pone un pero para contradecir lo que estos expertos dicen. Esos son detalles que el que lee estos libros de Zecharia Sitchin tiene que aprender. Siempre le está metiendo un pero a lo que dicen los expertos. Dice: los expertos se refieren a estos textos acádicos, sumerios, asirios, con el nombre de los mitos. Esos expertos europeos, estadounidenses, a todo le llaman mito, que todo es mitología, que todo es leyenda. O sea, eso no es historia, no es verdadero, sí descalifican esos textos. Y Zecharia Sitchin los critica por eso. Entonces, los expertos se refieren a estos textos con el nombre de los mitos de Kur, mitos de las tierras montañosas, y son en realidad, dice Zecharia Sitchin, y son en realidad interpretaciones poéticas de las crónicas de la guerra por el control de las montañas, relacionadas con las misiones espaciales, el monte Moria, ahí, en lo que hoy es Jerusalén, el monte Larsa, que hoy se llama monte Santa Catalina, ahí en el Sinaí, en la península, y el monte artificial que es el Ekur, la gran pirámide que está en Gizeh, en Egipto. En estos textos queda claro que las fuerzas enlilitas fueron lideradas por Ninurta. Ahora nos está hablando de Zecharia Sitchin de la segunda guerra de la gran pirámide. Los enlilitas contra los enkiitas. La primera guerra fue entre descendientes de Enki. Un tío contra su sobrino. Set contra Horus. En la misma familia.
Ahora no, ahora es el clan de Enki contra el clan de Enlil. Y el clan de Enki lo dirige Ninurta. Y el clan de Enlil lo dirigirá Marduk, el hijo mayor de Enki. Esta segunda guerra de la pirámide. Entonces en estos textos queda claro que las fuerzas enlilitas fueron lideradas por Ninurta, el principal guerrero de Enlil, y que los primeros encuentros tuvieron lugar en la península del Sinaí. Los dioses camitas fueron batidos, pero se retiraron para continuar la guerra desde las tierras montañosas de África. Ninurta aceptó el reto y en la segunda fase de la guerra llevó los combates hasta las fortalezas de sus enemigos, los fue empujando ya dentro del territorio de África, los fue empujando. Ninurta aceptó el reto y la segunda fase de la guerra llevó los combates hasta las fortalezas de sus enemigos. Esta fase supuso unas feroces y despiadadas batallas. Más tarde, en su fase final, se combatió junto a la Gran Pirámide. ¿Por qué? Porque ese fue el último reducto de los de Enki. Enki mismo estaba ahí apoyando a su hijo Marduk y a Horus, aquel que venció a Set. Esos tres se refugiaron en la pirámide, eran los dirigentes de la guerra, los tres dirigentes. Entonces Ninurta los llevó dentro de su propio territorio y los acorraló en la Gran Pirámide. ¿Por qué se esconden estos enquitas en la Gran Pirámide? Lo que fueron ellos que las construyeron. Fue Ningisida, el hijo de Enki, que construyó. Tenía los planos, sabían cómo entrar, cómo salir, qué había, qué no había ahí dentro. Los enlilitas no participaron en la construcción de las pirámides, fueron la gente de Enki. Ninurta aceptó el reto y en la segunda fase de la guerra llevó los combates hasta las fortalezas de sus enemigos. Esta fase supuso unas feroces y despiadadas batallas. Más tarde, en su fase final, se combatió junto a la Gran Pirámide, la última inexpugnable fortaleza de los oponentes de Ninurta. Allí fueron sitiados los dioses camitas hasta que se quedaron sin comida y sin agua. Eso me recuerda a lo que hicieron lo del batallón Azov ucraniano. Los nazistas del batallón Azov, que andan con sus esvásticas pintadas y sus calaveras y sus cuchillos y espadas en la piel, puros asesinos fanáticos, que ahí en la planta en una planta química antigua se metieron todos frente al empuje del ejército ruso ahí en Ucrania. Ellos se refugiaron en esa planta, los combatientes de Azov ucranianos, y ahí los rusos lo cercaron. Entonces le quedaba una opción, dos opciones: o morirse por falta de comida y de agua, o entregarse. Y terminaron en entregarse. Aparece en la foto, en la fila de todos esos fanáticos desarmados, entregándose a los rusos. Y los rusos, con esa ética distinta que tienen, lo llevaron todos presos, lo trataron como seres humanos, a ninguno fue torturado, contrario a lo que hacían esos fanáticos nazistas cuando agarraban a un soldado ruso, ¿no? Lo dice un mismo médico de ellos: yo ordenaba que le sacaran los ojos sin anestesia y que los caparan a todos, que le cortaran el brazo y tal cosa. Un médico cirujano ucraniano ve que dice todas esas cosas. Los rusos los tratan como seres humanos. Por eso muchos ucranianos están desertando, que son reclutados a la fuerza, están desertando y yéndose a los rusos porque saben que los van a tratar como seres humanos. Y ahí están los testimonios de cantidad de soldados ucranianos que han sido liberados, que están en Rusia y dicen cómo lo tratan. Se contacta con su familiar en Ucrania y le dice cómo es la situación, que están vivos y bien tratados. Los ucranianos los agarran. ¿Y quiénes son los que están entrenando a los ucranianos? Ayudándole en esa práctica deshumana contra los soldados prisioneros rusos. Están los estadounidenses, están los de Gran Bretaña, los ingleses, están los franceses, están los alemanes, están los holandeses, los belgas, los de Australia. Esa gente está en la OTAN. Son los que le enseñan esos métodos deshumanos de matar y masacrar a prisioneros, que es un crimen de guerra. Y el tipo está rendido, van y lo cortan en pedazos, vivo, solo porque es ruso.
Los rusos devuelven lo contrario, ¿no? Lo tratan como seres humanos. Tienen otra ética de guerra, los rusos. Esta guerra, la que llamamos Segunda Guerra de la Pirámide, se conmemoró ampliamente en los registros sumerios, tanto en las crónicas escritas como en las representaciones gráficas. En los signos Aninurta hay numerosas referencias a sus hazañas y acciones heroicas en esta guerra. Gran parte del salmo titulado ¿Cómo Anu estás hecho? O sea, Anu es el rey de Nibiru, que es el abuelo de Ninurta, que es hijo de Enlil. Entonces el salmo de alabanza que se escribe para glorificar ese triunfo de él en la Gran Pirámide, dice, como Anu estás hecho, o sea, tienes mucho poder. Se dedica a la memoria de la lucha y la victoria final, pero la principal y la más directa de las crónicas de la guerra es el texto épico llamado Lugald ut Melan Bi, mejor cotejado y revisado por Samuel Geller. Escribió el texto y lo tradujo diciendo, llamándole Textos y Estudios Orientales Antiguos. Y el texto comienza así, un himno alabando a Ninurta por el triunfo de él en la Gran Pirámide contra los seguidores de Enki. Rey, la gloria de tu día es señorial, Ninurta el primero, poseedor de los poderes divinos, que en mitad de las tierras montañosas se adelantó, como una inundación que no puede ser detenida. La tierra del enemigo ataste con fuerza como una faja, el primero que en la batalla entra vehementemente, ¿no? Como aquel guerrero que va enfrente de los otros, cabalgando y va dando el ejemplo. Eso es lo que quiere decir más o menos. Que el arma brillante divina lleva en la mano. Eso es pura tecnología, señores. A veces, ¿qué arma es esa? Arma de plasma, rayos, arma atómica. Esas fueron las armas que usaron. Todavía ustedes ven fotos, yo voy a colocar fotos de la península del Sinaí tomadas desde el espacio. Está quemada. Parte de la península del Sinaí, la parte sur está quemada. Y parte que corresponde ya al territorio de Egipto, también quemada. Las piedras quemadas, que usted va y coge un fósforo y la piedra encienden como si fueran azufre. Son los ataques que ellos hicieron, que todavía está el terreno podrido, los ataques nucleares. Es el tipo de tecnología que tienen. No es tirando balas como están hoy, ¿no? Es tecnología mucho más avanzada. Arma brillante, divina, lleva en la mano. ¿Recuerdan ustedes aquella arma que usó? Que son los mismos Anunnaki, ¿no? Allá en el relato bíblico de los dos personajes que van a la casa de Lot, el sobrino de Abraham, para decirle que ellos van a atacar a Sodoma y a Gomorra. Las ciudades pecadoras, dicen, ¿no? Demonizan al enemigo primero. Y de repente la gente que vive en ese pueblo donde llegaron esos dos personajes descubre que son espías, que son del otro grupo contrario, y van a capturarlos. La Biblia los pone y las iglesias nos narran ese hecho como que es un hecho moral, sexual, ¿no? Como a estuprarlos, porque es de Sodoma. Entonces, ese disparate tiene mucha gente en la cabeza, no es eso. Es que descubre que son espías, que son del otro bando. Y que los tipos, al verse cercados en la casa de Lot, lanzan un rayo que deja ciego a todos los que estaban ahí queriéndolos capturar, que ni siquiera conseguían ver la puerta de salida de la casa. Y ellos escapan. El arma brillante, la misma arma, porque son los mismos personajes. Son los Anunnaki usando sus armas, su tecnología, que los terrestres no tienen. El arma brillante, divina, lleva en la mano. Recuerdan que son los mismos Anunnaki de Grecia, ¿no? El dios Zeus con sus rayos. Son la misma gente en otras culturas, en la cultura de los griegos. Son la misma gente en la cultura de la India, ¿no? Los mismos dioses con armas brillantes lanzando rayos. Dice, alma brillante divina lleva en la mano, Señor, las tierras montañosas, las tierras de África, donde estaban los seguidores de Enki. Las tierras montañosas subyugaste como a tu criatura. Ninurta, hijo real, a quien su padre dio poder, el sucesor del trono. Héroe, por temor a ti la ciudad se ha rendido. Oh poderoso,
al gran serpiente, el Dios heroico. ¿Está hablando de quién? Recuérdense que de Marduk, el que se refugió en la pirámide. La gran serpiente, porque el símbolo del padre de Marduk, que es Tab en Egipto, y Marduk es Ra en Egipto, Enki es el mismo Tab en Mesopotamia, y Marduk es el mismo Ra en Mesopotamia. Entonces, el símbolo de Enki del principio fue la serpiente, un símbolo de él, no es que él es una serpiente, es el símbolo, ¿no? Hay gente que tiene un símbolo, lo simboliza, ¿no? El guerrero, el águila, o el gavilán, o el cuervo. Son símbolos de esa persona por alguna cualidad que tiene. Entonces aquí se refiere a Marduk, a la gran serpiente, el hijo de Enki, ¿no? El Dios heroico arrojaste de todas las montañas, incluso de la montaña grande de la pirámide. ¿Recuerdan la serpiente actuando en un texto muy conocido de la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando la serpiente le dice a Adán y a Eva, pueden comer de esos frutos que el tal Dios ese les ha dicho que si comen mueren, porque ustedes no van a morir, ustedes van a ser como ellos, como dioses. La inteligencia y la sabiduría la van a tener y la vida larga. Y eso es lo que es verdad. Lo que le dice la serpiente a Eva y a Adán es la verdad. Enki le mintió, el Dios ese de la Biblia le mintió, diciéndole si comen de esos frutos que están allá, pues van a morir, no coman, está prohibido para ustedes. La serpiente llega y le dice, no, es mentira. Ese es Enki. La serpiente es la que dice la verdad en la Biblia, pero la mentalidad de la gente se le ha metido, ¿no? La religión le ha metido que la serpiente es el diablo, es el demonio. ¿Ven cómo demonizan al enemigo? Que es el demonio, que es el diablo, que es el que tienta, el tentador, y las iglesias, los pastores siguen con esa berrando como cotorra y gritando contra Satanás y el diablo y la serpiente. Está todo deformado. Es la serpiente la que ayuda a Adán y Eva y les dice, no, no van a morir. Y comieron y no murieron. O sea, el resultado del hecho dice que está mintiendo es el Dios, no es la serpiente. Era Enlil el que mentía, no era Enki, que es la serpiente. Pero nos ha quedado la imagen contraria en la cabeza, ¿no? De que la serpiente fue el diablo que tentó. Y viene un monte de disparate por ahí sacado de esa deformación, que la mujer es la peor, que la mala, que la tentadora, la que comió de la manzana y ni siquiera menciona manzana. Ve todos los disparates que se sacan de la manipulación de los textos. La serpiente, como que... Y todas esas iglesias, la vida entera luchando contra Satanás. Porque eso da dinero. Si usted es un ladrón corrupto y llega donde una iglesia y le da dinero al pastor, o le entrega uno de sus cartones de crédito al pastor, el pastor, ¿qué dice? No, es que tú no eres culpable de la corrupción que tú hiciste, mijo. Tú no eres culpable de haber caído. Es Satanás que te está tentando. Es contra él que tenemos que luchar. Ven aquí a esta iglesia y lo vamos a expulsar. O sea, le está lavando la mente al tipo que es corrupto, el ladrón, lavándole la conciencia para que se sienta tranquilo. Pero porque dio dinero al pastor. Y el pastor le dice que eso es dinero para Dios. Dando es que se recibe, mi hijo. Tienes que dar para poder recibir. Ay, el tipo sale feliz. Hey, estoy limpio, sigo robando sin ningún peso de conciencia. Porque no soy yo el responsable de lo que hice. Vea, como que es un niño. Ya renuncia a ser adulto. El adulto es el que es responsable y asume las consecuencias de sus hechos. El pastor le lava la mente y el tipo sale jovencito como un niño con la mente limpia. No soy yo que hago eso. Yo no soy el ladrón, el corrupto. Es Satanás. Entonces la lucha es contra Satanás. Y el día entero y contra Satanás. Y muere Satanás y sale Satanás. Ustedes no ven eso en las iglesias todos los días, de esas religiones cristianas. Es un show de mentira, hipocresía. Al pobre diablo lo meten en todo para ganar dinero. De ese tipo, si robó y es corrupto, que lo metan preso, que vaya a la justicia a responder. El pastor no, el pastor lo exculpa. Dice, no, no es usted el culpado, mijo. Es Satanás que te tentó. Es contra él que tenemos que luchar. Ven aquí que lo vamos a expulsar de tu vida y tú vas a ser libre. Pero ya le dio el cartón de crédito al pastor, a la iglesia.
Ahí se liberó, ¿no? Y entonces sigue diciendo el texto, a la gran serpiente, el Dios heroico, arrojaste de todas las montañas. Ahí termina el salmo de alabanza a Ninurta en ese texto antiguo. Al ensalzar así a Ninurta, sus hazañas y su arma brillante, el poema da cuenta también de la ubicación del conflicto. Las tierras montañosas, fue allá, en África, territorio de los enquitas, de los camitas. Entonces en el mismo texto de ese salmo de alabanza a Ninurta se menciona en qué lugar fue esa batalla, ¿no? Las tierras montañosas. Y que su principal enemigo era ¿quién? La gran serpiente, el líder de las deidades egipcias. El poema sumerio identifica a este adversario varias veces como Asag, y en una ocasión se refiere a él como Ashar. Ambos epítetos bien conocidos de Marduk, Asag y Ashar, son epítetos conocidos en esa época que se le atribuían a Marduk, el hijo de Enki, que se refugió en la pirámide, huyendo del ataque de Ninurta. Por eso dice Zecharia Sitchin, ambos epítetos, Asag y Ashar, bien conocidos de Marduk, concretando así a los dos hijos principales de Enlil y Enki, Ninurta y Marduk, como los líderes de los ejércitos enfrentados en la segunda guerra de la pirámide. Entonces los líderes de los dos ejércitos enfrentados en la primera guerra de las pirámides eran el tío y el sobrino, Set contra Horus, del mismo clan de Enki. La segunda guerra de la pirámide ahora es el clan de Enlil, con Ninurta a la cabeza, y el clan de Enki con Marduk a la cabeza. Entonces, para que hagamos la diferenciación de los dos jefes principales, los líderes de los ejércitos enfrentados en la segunda guerra de la pirámide. La segunda tablilla, una de las 13 sobre las que se inscribió el largo poema, describe la primera batalla. La primera ventaja de Ninurta se le atribuye tanto a sus armas divinas como a una nueva nave aérea que se construyó después de que la anterior resultara destruida en un accidente. A esa nueva nave se le llama, mire, era tecnología, ¿no? Que no tenemos hoy. ¿Qué tipo de nave era? No la tenemos hoy. A la primera nave, a esta nave que se le construyó nuevamente después que la primera se le averió, se le llamaba Indugut, traducido habitualmente por pájaro de la tormenta divina. Pájaro, ¿por qué? Porque vuela, no porque sea un pájaro. El lenguaje de los terrestres, ¿no? Escribiendo. Un avión es un pájaro de metal, pues. No es pájaro ninguno, es un avión, pero es la manera que tiene de definir esa cosa que él no conoce, ¿no? Una serpiente voladora, porque el avión va dejando una estela de humo atrás y el viento la va deformando como una serpiente que vuela, serpiente voladora. El título que se le atribuye a Ningisida, que es el dios Tot en Egipto, cuando llega aquí a América Central, a Mesoamérica, y se instala por ahí. Por eso le dice la serpiente emplumada, que es Alcoal, porque los indígenas, los nativos ven la nave de él que se eleva y deja esa estela de nube como una serpiente que tiene pluma, o sea que quiere decir que vuela. Por eso la nave, las águilas se le decían a las naves, son lenguajes de los terrestres que no saben definir una tecnología que no conocen, para llamarle a las naves de los Anunnaki. Dice, significa entonces aquello que como una tormenta heroica corre. Sabemos por diversos textos que la envergadura de sus alas de esta nueva nave de Ninurta era de casi 23 metros, de una ala a otra ala. 23 metros. Los arcaicos dibujos los representan como un pájaro mecánico, ¿ves? Pájaro mecánico, con dos superficies de ala apoyadas sobre vigas cruzadas. En el tren de aterrizaje se ve una serie de aberturas redondas, quizás entradas de aire para motores a reacción, dice Zecharia Sitchin. Esta aeronave de hace milenios no solo tiene una notable semejanza con los antiguos biplanos de los inicios de la aviación. Los biplanos son los avioncitos pequeños de 2 alas que cuando se inició la aviación se fabricaban.
sino que también muestra un increíble parecido con el boceto que hiciera Leonardo da Vinci, aquel pintor italiano de la Edad Media, en 1497, en donde representara su idea en una máquina voladora propulsada por el hombre. Muy parecido a ese diseño que voy a publicar después en el vídeo, representando la nave de Ninurta, esa segunda nave. El Indugut fue la inspiración del emblema de Ninurta, una heroica ave con cabeza de león, que se apoya sobre dos leones. Y en otros casos se apoya sobre dos toros. Imágenes intentando mostrar gráficamente cómo sería la nave, esa nave de Ninurta. Esta nave construida, un vehículo manufacturado que en la guerra destruye las principescas moradas, es la que Ninurta remontó en el cielo durante las batallas de la Segunda Guerra de la Pirámide, y se elevaba tan alto que sus compañeros lo perdían de vista. Más tarde, según dice el texto, caía en picada en su pájaro alado contra las murallas. Cuando su pájaro se acercaba al suelo, golpeaba la cumbre de la fortaleza del enemigo. Algún misil le mandaba encima esas murallas, esas ciudades. Acosado fuera de sus fortalezas, el enemigo empezó a retirarse mientras Ninurta mantenía el ataque frontal. ¿Ves? Ahora viene ese Charles narrando cómo fue esa batalla entre Ninurta y los seguidores de Marduk. Acosado fuera de sus fortalezas el enemigo son los de Marduk, ¿no? Porque quien escribe a favor de Ninurta. Acosado fuera de sus fortalezas, el enemigo empezó a retirarse, mientras Ninurta mantenía el ataque frontal. Hadad, otro de los de Ninurta, recorría el campo por detrás de las líneas enemigos, con una nave aérea, destruyendo los suministros de alimentos del adversario. En el Apsu, Hadad hizo que los peces se fueran, el ganado dispersó. Hadad es hermano de Ninurta. Entonces se va por la retaguardia, por detrás de los ejércitos de Marduk, y le destruye el suministro de alimentos, ¿ve? Y el agua, le envenena el agua. Guerra química, señores, miles de años atrás, le envenena el agua. Dice, hizo que los peces se fueran. Envenenó las fuentes de agua al ejército y le destruyó los campos. Y cuando el enemigo se replegó a las montañas, los dos dioses, Hadad y Ninurta, como una avalancha de agua asolaron las montañas, dispersaron el ganado. Le está cortando la fuente de alimentación y de suplimentos a los ejércitos de Marduk. A medida que la guerra crecía en su escalada a lo largo del tiempo, los dos destacados dioses llamaron a otros para que se les unieran. Dice un texto antiguo, mi señor, ¿por qué no vas a la batalla que se está extendiendo? Le preguntaron a un dios cuyo nombre se ha perdido en el dañado versículo de la tablilla. También se le hizo esta pregunta a Ishtar o Inanna, pues a esta se la menciona por su nombre, que será una guerrera, hija de un hijo de Enlil. Inanna, una mujer guerrera que cuando tenía que mandar bomba atómica encima de las ciudades la mandaba sin ningún escrúpulo. Con tal de que fueran humanos, que los que mataban a ellos no les importaba. También se le hizo esta pregunta a Ishtar, ¿por qué no iba a participar en la batalla? A favor de Ninurta, ¿no? Pues a esta se la menciona por su nombre. En el choque de las armas, en las hazañas de heroísmo, el brazo de Ishtar no vaciló. Avanza sin demora, pisa firmemente sobre la tierra, en las montañas te esperamos, ¿ves? Las montañas son los territorios de África de los seguidores de Marduk. Y los de Enlil que vienen desde el este ya, de los territorios de Canaán, y ya están dentro del territorio de Egipto atacando a los enquitas y llegan hasta las pirámides, los acorralan. En las montañas te esperamos, por eso le dicen las montañas, ahí en África. La diosa llevó el arma que brilla, de nuevo la misma arma que le mencioné, el arma que brilla.
La diosa llevó el arma que brilla señorialmente, un cuerno para dirigirla se hizo. Un cuerno sería un lanzador de misiles, algo así. No se imaginen cuernos de animales, que no se trata, es pura tecnología. Dice, cuando la diosa llevó el arma que brilla señorialmente, un cuerno para dirigirla se hizo. Cuando la usó contra el enemigo en una hazaña que hasta días distantes será recordada. Los cielos se volvieron de color de lana rojiza, un ataque nuclear. El rayo explosivo despedazó al enemigo, con la mano aplastó su corazón. Una masacre hizo esa mujer. La siguiente sección del relato de las tablillas quinta y octava está demasiado dañada para poderse leer, dice Zecharia Sitchin. Los trozos de los versículos sugieren que tras la intensificación del ataque propiciada por la ayuda de Istar o Inanna, se elevó gran llanto y lamento en la tierra del enemigo, ahí en Egipto. Por eso le dije que todavía está hoy la península del Sinaí en Egipto y parte de la tierra de Egipto al lado del Nilo se ve desde arriba quemada completamente, no crece nada, oscura. Son el ataque de las armas nucleares de estos señores. Fíjense los detalles como lo pone la misma tablilla. El rayo explosivo despedazó al enemigo, con la mano aplastó su corazón. Los cielos se volvieron del color de lana rojiza, una bomba atómica, ataque nuclear. La siguiente sección del relato de las tablillas quinta y octava está demasiado dañada para poderse leer. Los trozos de los versículos sugieren que tras la intensificación del ataque propiciada por la ayuda de Istar, se elevó gran llanto y lamento en la tierra del enemigo. El temor a la brillantez de Ninurta se difundió por el país y sus habitantes tuvieron que utilizar otras cosas en lugar de trigo y cebada para moler y hacer harina, porque todas las piedras quedaron calcinadas por el ataque nuclear, llenas de radioactividad. Entonces no pueden agarrar esas piedras para moler trigo y harina. Y eso mírense los detalles, hasta los coloca los detalles. Igual que hicieron los estadounidenses en Hiroshima, Nagasaki. Todo lo que hay en ese territorio está podrido. Hay que ver los testimonios de la gente que están vivos de eso. De esa gente que sufrieron ese ataque, civiles desarmados. 2 bombas atómicas solo por el placer de matar. Y que para asustar a los rusos, para que vieran que Estados Unidos era el más poderoso después de la guerra. Pero no pudieron ver, no se la lanzaron no se la pudieron lanzar a Hitler, se la lanzan a esos japoneses y vomitaban la sangre. Morían despellejados. Hiroshima y Nagasaki, una historia que la quieren ocultar. Fíjense lo que están haciendo los traidores dirigentes japoneses. Cuando recuerdan la batalla, que fue en agosto, el 9, algo por ahí de agosto del 45, ahora en los discursos que hacen la semana pasada, ni el de las Naciones Unidas, el presidente, el secretario general de las Naciones Unidas que fue allá, mencionó a Estados Unidos. Hablaron del sufrimiento de la gente y del desastre. El secretario de Estado de Estados Unidos fue allá, Blinken, no mencionó que fueron Estados Unidos que lanzó la bomba. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que el primer ministro japonés ahora tampoco en su discurso mencionó a Estados Unidos. Y el jefe del pueblo de uno ahí cerca en Nagasaki, que hizo un discurso también, tampoco mencionó a Estados Unidos. O sea, hay una combinación para no mencionar al atacante. ¿Y qué hizo el ministro japonés? Lo que hizo fue que dice, no, que hay una amenaza nuclear de Rusia, mencionando a Rusia. ¿Qué tuvo Rusia que ver con las bombas de Hiroshima y Nagasaki? Ven cómo esta gente desgraciada manipula la historia contra su propio pueblo. Por eso hay muchos japoneses jóvenes que ven a Estados Unidos hoy como el benefactor de Japón. El que resucitó a Japón, le dio todo lo que tiene hoy. Y se oculta la memoria histórica, la destrucción. El testimonio de ese desastre, de esa masacre en Hiroshima y Nagasaki, lo están dando muchas supervivientes a nivel de charlas pequeñas con grupos, porque la gran media, los medios de comunicación están vendidos para no mencionar Estados Unidos.
Y el Blinken de Estados Unidos va allá y hace su discurso. Dice, cuánto sufrimiento, Dios mío, cuánto dolor del pueblo de Hiroshima y Nagasaki. Y no dice que fueron ellos mismos que la lanzaron. Ve la manipulación mediática para como de ocultar la historia verdadera y culpar a otros enemigos, no Rusia. Que él mencionó a Rusia. ¿Qué tiene Rusia que ver con eso? Pura manipulación, igual sigue hoy. Y sigue los textos de las tablillas hablando de los detalles. Fíjense, no había piedra para moler el trigo y la harina. Qué desastre, todo contaminado. Ante esta ofensiva, las fuerzas enemigas siguieron retirándose. Ve, el poder de las armas. Tienen armas más poderosas que nosotros, no lo vamos a vencer. Hay que retirarse hacia el sur. Fue entonces hacia el sur. Estaban en la parte montañosa de Egipto, en el Alto Egipto, ¿no? Donde reinaba una vez Set por ahí. Entonces van retirándose ellos hacia el sur, donde están las pirámides. Porque Ninurta ya viene atacando desde la parte alta de Egipto. Entró el territorio de Marduk o Enki y viene empujándolos. Y ya el único reducto que les queda a los jefes, ¿no? A los jefes, a Marduk, a Enki y a Horus, es meterse en la gran pirámide, que ellos fueron que saben los planos, porque un hijo de Enki fue que la construyó y echó los planos. Ante esta ofensiva de Ninurta, las fuerzas enemigas siguieron retirándose hacia el sur, hacia las pirámides. Fue entonces cuando la guerra se tornó más feroz y despiadada, cuando Ninurta dirigió a los dioses enlilitas en un ataque sobre el corazón de los dominios africanos de Nergal y sobre su ciudad templo. Nergal, un hijo de Enki, hermano de Marduk. En la ciudad templo, Maslan, o sea, la ciudad donde tenía Nergal su residencia, que los terrestres le llaman templo. Meslan, la ciudad de Meslan. Quemaron la tierra, ¿ven? Con armas atómicas. Quemaron la tierra e hicieron que los ríos se tiñeran de rojo, con la sangre de espectadores inocentes, hombres, mujeres y niños del Apsu, de África. Los africanos sufrieron lo que los japoneses sufrieron miles de años después. Los versículos que describen esta parte de la guerra están deteriorados en las tablillas del texto principal. Sin embargo, se pueden conocer los detalles gracias a otras tablillas fragmentadas que tratan de cuando Ninurta asoló el país. En estas, una hazaña que le granjeó el título de conquistador de Meslan, la ciudad que era de Nergal. En estas batallas los atacantes recurrieron a la guerra química. Se nos dice que Ninurta creó una lluvia de proyectiles venenosos sobre la ciudad, que él los catapultó al interior. El veneno por sí mismo destruyó la ciudad. No hay ética humana ahí, ni ética en la guerra, de destruir, porque ellos están destruyendo terrestres. Los que sobrevivieron al ataque en la ciudad escaparon a las montañas circundantes. Pero fíjense lo que hace Ninurta. Pero Ninurta, con el arma que hiere, arrojó fuego sobre las montañas. La crueldad de esta gente, ¿no? Los llamados dioses son esos. El arma de los dioses cuyo diente es amargo aplastó a la gente. También aquí se intuye algún tipo de guerra química, dice Zecharia Sitchin. Dice el texto antiguo, el arma que despedaza, robó los sentidos, el diente los desolló, quedan quemados. Recuérdense, el agente naranja que lanzó a Estados Unidos en Vietnam, que todavía están los niños y niñas naciendo con deformaciones, que le produjo cáncer y los desolló, lo desollaba vivo. Hay una famosa foto de una niña que va corriendo desnuda, desollada, y detrás el humo y el fuego de la gente naranja que lanzaron los aviones estadounidenses en Vietnam. Y al lado de la niña se ven los soldados estadounidenses que se están retirando. Porque esos soldados le dijeron a los que tenían los aviones con las armas químicas,
le dan las coordenadas y entonces ellos tienen que retirarse inmediatamente de ese lugar porque ya vienen a bombardear. Por eso en la foto donde aparece esa niña vietnamita corriendo desnuda, desollada, con los brazos abiertos, toda la piel desollada, quemada. Al lado aparecen los militares norteamericanos que también vienen saliendo del área de los bombardeos. El agente naranja. ¿Quién creó el agente naranja? Esas grandes empresas químicas de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos tiene cientos de laboratorios casi alrededor de Rusia, sobre todo en Ucrania? ¿Para qué? Preparando armas químicas contra Rusia. Es la misma mentalidad criminal. Y no le dan razón a nadie. Y nadie los condena tampoco. Porque todas las instituciones están vendidas a Estados Unidos. Ni la ONU, ni nada, todo está podrido. Vendidos. Y esa niña que aparece en esa foto famosa de Vietnam corriendo desnuda, ellos mismos la llevaron al Canadá para que les reimplantaran, le hicieron varios reimplantes de piel a esa niña que ya es una señora ya adulta. Y ella dice que todavía sigue con los dolores horribles en todo el cuerpo, no se ha podido curar de los dolores. Es un simple detalle del horror de esta gente que repiten lo mismo, no le importa. Y esos son los que dicen, ¿no?, que van a defender la humanidad, el mundo, el universo, y en los filmes aparecen vestidos de héroes. Vamos a salvar el mundo, vamos a salvar a la humanidad, los héroes que salvan a todo el mundo. Son los mismos asesinos que están acabando con medio mundo. La mentira como arma de guerra. Y dice entonces, quemaron la tierra e hicieron que los ríos se tiñeran de rojo con la sangre de espectadores inocentes, hombres, mujeres y niños de África, del Apsu. Los que sobrevivieron al ataque en la ciudad escaparon a las montañas circundantes, pero Ninurta, con el arma que hiere, arrojó fuego sobre las montañas. El arma de los dioses cuyo diente es amargo aplastó a la gente. Hablando de la gente desarmada, y quizá en algunos armados terrestres que están aniquilando como moscas. Dice Zecharia Sitchin, también aquí se instruye algún tipo de arma química. Recorrió el país despedazando, llenó los canales de sangre en la tierra del enemigo para que los perros lamieran como leche. Y eso es un himno de alabanza Ninurta, ¿ves? Hay que ser cruel para escribir ese tipo de himno, porque es de los que atacaron, es del lado de los de Ninurta que escribe. Abrumado por la inmisericordia acometida, Azag pidió, o sea, a Marduk, a sus seguidores que no ofrecieran resistencia. El enemigo llamó a su mujer y a su hijo. El enemigo Marduk llamó a su mujer y su hijo. Contra el señor Ninurta no levantó su brazo. Las armas de Kur se cubrieron de tierra, las enterró, las escondieron, se ocultaron. Azag hizo que no las levantaran, quizás sí paraban el ataque, criminal ya. Ninurta tomó la falta de resistencia como signo de victoria. En un texto del que informa un tal Frosny, cuenta que Ninurta, tras matar a sus oponentes y tomar la tierra de Arzak, o sea, la península de Sinaí, fue como un pájaro a atacar a los dioses que se retiraban detrás de las murallas en Kuru, y los derrotó en las montañas, eso en Egipto, y después estalló en un canto de victoria, diciendo: mi aterradora brillantez es poderosa como la de Anu, ¿quién puede levantarse contra ella? Soy el señor de las altas montañas, porque las conquistó, los terrenos altos de África y en Egipto. De las montañas que hasta el horizonte elevan sus picos, en las montañas soy el dueño. Vamos a hacer una parada por aquí, señores, y cuando volvemos en la próxima lectura, entonces seguimos con este relato tan cruel de las guerras que los Anunnaki le enseñaron al terrestre a realizar, como métodos, maneras horribles deshumanas que se siguen usando hasta el día de hoy. Gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal. Hasta la próxima. Soy Jorge Quevedo.